Mi nombre es Mateo. Esta historia, amigos, no es algo que haya leído en un libro viejo o escuchado de boca de un borrachín. No, esto me pasó a mí en carne propia, en aquel pueblo perdido entre las montañas de Perú, San Isidro de los Andes. Corría el año 1999 y yo, un joven ambicioso con la cabeza llena de sueños, acababa de conseguir mi primer trabajo en una pequeña emisora de radio local, Radio Cóndor. Un faro de noticias y música en medio de la neblina perpetua. San Isidro, un lugar de piedra y adobe, aferrado a la ladera de una montaña, era famoso por dos cosas: sus tejidos ancestrales y su iglesia matriz, una mole colonial imponente que dominaba el valle. Pero bajo su fachada de piedad, San Isidro guardaba un secreto, una leyenda que se tequía en los susurros de los ancianos al anochecer. La leyenda de la campana mayor. Se decía que esta campana, fundida allá por el lejano año de 1781, no era como las demás. No estaba hecha solo de bronce y plata. Se rumoreaba que en su aleación se había vertido algo mucho más oscuro. El cráneo de don Fernando de Rocas, un encomendero cruel, un hombre cuya tiranía sobre el pueblo quechua era tan vasta como las tierras que usurpó. Y lo que es peor, la sangre de una mujer indígena, una curandera de su pueblo, a quien Rocas había arrebatado todo, incluso su linaje, antes de que pudiera florecer. Su nombre, decían, era Mamaquilla y su espíritu no encontró paz. La leyenda afirmaba que a las 3:33 de la madrugada, en los momentos más profundos de la noche, la campana mayor tañía 9 badaladas secas. No era un tañido suave y melódico, no. Era un sonido hueco, metálico, que vibraba en el tuétano de los huesos y prometía desgracia a quien lo escuchara. Pero lo más aterrador no eran las badaladas en sí, sino lo que se decía que se escuchaba entre ellas. Una voz femenina antigua que recitaba algo. En la emisora trabajaba también Claudio, un locutor experimentado, pero escéptico hasta la médula. Claudio se reía de las supersticiones, de las historias de fantasmas y duendes andinos. Para él, todo tenía una explicación lógica, y la leyenda de la campana mayor no era la excepción. La veía como una oportunidad perfecta para ganar audiencia y, de paso, desmitificar una vieja patraña. Una noche de otoño, con el aire ya mordaz y la neblina cubriendo el pueblo como un sudario gris, Claudio anunció en su programa que grabaría el sonido de la campana. «Vamos a desenmascarar este viejo cuento», dijo con su voz grave y confiada. «Les demostraré que no hay nada más que el viento y la imaginación de la gente». La idea me causó un escalofrío, pero Claudio era el jefe y yo era solo un novato. Esa noche, Claudio se preparó, me pidió que lo acompañara hasta la plaza, pero yo, no sé por qué, sentí un presentimiento tan oscuro que me negué. Dije que no me sentía bien, una mentira piadosa que tal vez me salvó. Él fue solo, con su grabadora de cinta, esa reliquia tecnológica que entonces aún usábamos. Subió los escalones de la iglesia, se sentó en un banco de piedra frente al portón de madera vieja y esperó. La mañana siguiente llegó con un silencio inusual. No hubo programa matutino. Cuando fui a la emisora, el director estaba pálido, hablando por teléfono. Claudio había sido encontrado. Lo encontraron en el mismo banco de piedra, frente a la iglesia, al amanecer. Estaba vivo, sí, pero completamente catatónico. Sus ojos, fijos en un punto distante, sin parpadear, sus manos apretadas, sus músculos tensos. No reaccionaba a nada. Era como si su alma hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía. Nadie entendía qué había pasado. Los médicos no encontraron explicación física. Pero la grabadora de Claudio, que estaba a su lado, lo que contenía, eso sí que nos heló la sangre. Una copia clandestina de la grabación se filtró entre nosotros, los empleados de la radio. Era una cinta vieja de casete con el sonido de la noche grabada. Primero el sonido ambiente, el ulular del viento entre las piedras, el ladrido lejano de un perro, y luego, puntual a las 3:33, comenzó las 9 badaladas secas. La primera, un golpe sordo pesado que retumbó en la cinta. Luego un silencio breve, un silencio opresivo que duraba una eternidad. Y entonces, entre la primera y la segunda badalada, la voz, una voz de mujer, no era un grito, no era un lamento. Era una voz susurrante pero clara que parecía salir de las profundidades de la tierra de los siglos. Hablaba a una velocidad espeluznante, como un torrente imparable de palabras, pero cada sílaba era inteligible. Recitaba nombres, nombres, nombres que se encadenaban uno tras otro, sin pausas, sin aliento. La segunda badalada, otro silencio denso, y la voz continuó, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena. Entre cada tañido de la campana, la voz recitaba nombres, y no eran nombres cualquiera, eran los nombres de la genealogía de Claudio, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo.
La voz avanzaba hacia atrás en el tiempo, sin errores, sin titubeos, remontándose a través de las generaciones, volviendo siglos hasta la época de la fundición de la campana, hasta que llegó a un punto que nos dejó a todos sin aliento. Un nombre vinculado a la familia de don Fernando de Rocas, el cruel encomendero. La voz era la de Mamaquilla, la mujer indígena cuya sangre había sido vertida en el bronce maldito. Su linaje había sido arrancado, destrozado por la crueldad. Ahora ella se vengaba. Recitaba las líneas familiares de quienes osaban escuchar el tañido. Aquellos que quizás llevaban en sus venas la sangre de sus opresores, o simplemente eran cómplices silenciosos de un pasado cruel. Desenrollaba su vida, su historia, como un hilo que se deshilacha hasta desaparecer, y al terminar la novena badalada se escuchaba un lamento ahogado, un sonido de un alma desgarrada y luego un silencio absoluto. Ese fue el momento en que Claudio perdió la razón. Yo escuché la cinta una sola vez. Una sola y maldita vez. Las palabras se aferraron a mi mente como parásitos, las badaladas resonaron en mis oídos. Esa noche la neblina era más espesa que nunca y el aire era un aliento gélido que se colaba por cada rendica. No pude dormir. A las 3:10 de la madrugada mi corazón ya latía como un tambor de guerra. Un miedo primitivo, ancestral, se apoderó de mí. Me levanté. Miré por la ventana de mi pequeña habitación. La iglesia matriz se alzaba en la distancia, una silueta sombría apenas visible a través de la densa niebla. Entonces la escuché. La primera badalada no vino del casete, vino de la torre, sorda, profunda, hueca, un golpe metálico que hizo vibrar el cristal de mi ventana, y antes de que el eco se disipara por completo, un susurro comenzó, leve, apenas perceptible, pero era la misma voz, la voz que había escuchado en la cinta. Comencé a sentir un escalofrío que me recorría la espalda, un frío que no era de la neblina andina, sino de un terror absoluto. Estaba empezando a recitar. Sentí que me miraba, que sabía quién era yo. Sus palabras eran un murmullo indescifrable al principio, pero luego se volvieron más claras, comenzando a tejer un nombre, un apellido familiar. No esperé la segunda badalada, no esperé. Tomé mi chaqueta, mis llaves. Salí corriendo de la casa. Por las calles empedradas de San Isidro, envuelto en la neblina helada, sin mirar atrás. ¿De qué todo? Mi trabajo, mis pocas pertenencias. ¿De qué San Isidro de los Andes? Y nunca volví. Sé que la voz estaba tejiendo mi linaje. Estaba desentrañando mi historia, mi conexión con ese pasado oscuro, y no quería saber hasta dónde llegaría. No quería saber lo que descubriría. A veces, en las noches más silenciosas, cuando la neblina se asoma por mi ventana, creo que aún escucho a lo lejos el tañido de una campana y un susurro que comienza a desenrollar nombres. Mi nombre es Andrés Soto, y lo que voy a contar sucedió hace apenas unos años en un pequeño y olvidado pueblo de los Andes peruanos, San Cristóbal de las Almas Perdidas. Había viajado hasta allí, mochila al hombro y grabadora en mano, como parte de mi investigación universitaria sobre mitos y leyendas locales. Buscaba historias que el tiempo no hubiera borrado, relatos susurrados por los ancianos al calor de la chimenea, lejos del ruido de las ciudades. San Cristóbal era el lugar perfecto, un nido de piedra y adobe, envuelto en una neblina perpetua que se arrastraba desde las quebradas como un sudario. El aire allí era siempre húmedo y pesado, con un frío que se te metía en los huesos, sin importar cuántos ponchos te pusieras. La plaza principal, desolada, estaba dominada por una iglesia colonial imponente, con muros de piedra oscura y un campanario que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo gris. Esa iglesia, me contaron los lugareños con ojos esquivos, era el corazón de la historia más terrible de San Cristóbal, la de la Campana Mayor. La leyenda se remontaba a 1781, tiempos de la cruel encomienda. Se decía que la campana principal de la iglesia, esa mole de bronce verdoso que resonaba con una potencia inquietante en las pocas misas que se celebraban, no estaba hecha solo de metal. O no, sus entrañas guardaban un secreto macabro. Cuentan los más viejos que el capitán Don Rodrigo de Mendoza, un corregidor infame, cuyo nombre aún se pronunciaba con un escalofrío en la voz, había ordenado su fundición. Mendoza era un hombre sin Dios ni ley, un tirano que explotaba y masacraba a la población indígena sin piedad. Su crueldad no conocía límites y su placer era ver sufrir a los inocentes. Una de sus víctimas, una joven aymara llamada Sullana, fue un símbolo de su barbarie. Sullana era de una estirpe antigua, su linaje se remontaba a tiempos inmemoriales, un árbol genealógico oral que ella recitaba con orgullo.
pero Mendoza. En su afán de borrar cualquier rastro de resistencia o dignidad indígena, se ensañó con su familia, asesinando a sus padres, a sus hermanos y finalmente a ella misma de la manera más brutal, buscando extinguir su descendencia, borrar su nombre de la faz de la tierra. La leyenda dice que antes de morir, Sullana lanzó una terrible maldición, una promesa de que su voz, su memoria, nunca serían silenciadas, y que el dolor de su estirpe regresaría para atormentar a la estirpe de sus verdugos. Cuando la campana fue fundida, el rumor es que el propio cráneo del capitán Mendoza, o al menos sus huesos más perversos, fueron arrocados al metal incandescente. Y para sellar la maldición, algunos susurraban que la sangre aún fresca de Sullana, derramada por la crueldad del capitán, fue mezclada en la aleación, imbuyendo el bronce con el espíritu vengativo de la Coven y su estirpe silenciada. Desde entonces, la campana no era solo un instrumento para llamar a misa, sino un testigo mudo y un oráculo siniestro. Se decía que a las 3:33 de la mañana, cada vez que una neblina espesa cubría el pueblo como un manto fantasmal, la campana mayor no daba 9 badaladas solemnes, sino 9 golpes secos y huecos, como huesos chocando en la oscuridad, y que quien los escuchaba, si tenía la desdicha de escuchar más que solo el sonido del metal, quedaba condenado. Nadie en San Cristóbal se atrevía a estar despierto a esa hora, y menos a escuchar la campana. Las casas se sellaban, las velas se apagaban y las oraciones se murmuraban en voz baja hasta el amanecer. Pero la curiosidad humana es una bestia terca y ciega. Fue a finales de 1999 cuando la leyenda pasó de ser un cuento a una verdad escalofriante. Esteban Vargas, un locutor de radio de la capital que había llegado al pueblo para un reportaje sobre las tradiciones andinas, era un escéptico empedernido. Se reía de las supersticiones, creía que todo tenía una explicación lógica. Cuando escuchó la historia de la campana, vio en ella una oportunidad de oro para su carrera. Un misterio que él, el hombre de la ciencia, desenmascararía. Con una grabadora de bobina abierta, Esteban se instaló en el campanario una noche de neblina tan densa que apenas se podía ver la mano frente al rostro. Quería capturar el sonido, analizarlo, demostrar que no era más que el viento o algún truco de la acústica. Los viejos le rogaron que no lo hiciera, que la campana mayor no era algo con lo que jugar. Pero Esteban se limitó a sonreír con desdén. Esa noche el pueblo entero contuvo el aliento. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a romper la neblina, encontraron a Esteban Vargas. No estaba muerto, lo cual de alguna manera era peor. Estaba en un estado catatónico, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto invisible, un hilo de saliva seca en la comisura de sus labios. Había envejecido una década en una sola noche. Su piel estaba pálida y un frío extraño emanaba de él. La grabadora fue recuperada. Nadie quería escucharla, pero la curiosidad mórbida es un veneno. Una copia clandestina circuló por el pueblo, susurrada de mano en mano como una condena. Cuando la escucharon, el horror se hizo palpable. 9 badaladas, sí, secas y huecas, como el tañido de un ataúd, pero entre cada golpe de metal algo más, una voz femenina antigua, susurrante y rápida, terriblemente rápida, recitando. No eran palabras al azar, era una genealogía. La genealogía completa de Esteban Vargas, su padre, su abuelo, su bisabuelo, sus tatarabuelos, volviendo siglos atrás hasta la época de la fundición de la campana, hasta los nombres de aquellos que quizás sin saberlo se habían beneficiado de la crueldad de Mendoza o simplemente habían estado del lado de los opresores. La voz de Sullana, la indígena silenciada, había regresado para contar la estirpe de aquellos que habían intentado borrar la suya. Nadie volvió a hablar del incidente de Esteban Vargas en voz alta. Él sigue vivo, si a eso se le puede llamar vivir, en un asilo en la capital, sus ojos aún fijos en el vacío. Esta historia, contada a media luz por un anciano que temblaba al recordarla, se me clavó en el alma. Yo no era un escéptico como Esteban, pero tampoco un creyente ciego. Era un investigador y la idea de una voz recitando genealogías me parecía una colla folclórica, si bien macabra. Pasé varios días en San Cristóbal, documentando otras leyendas, pero la sombra de la campana mayor me seguía a todas partes. La veía desde la ventana de mi modesta posada, su silueta oscura recortada contra la niebla. Sentía su peso, su historia de sangre y sufrimiento, oprimiéndome el pecho. Las noches en San Cristóbal eran largas y silenciosas, solo rotas por el ulular del viento y el ocasional ladrido de algún perro. Cada sonido me sobresaltaba. Tenía la constante sensación de estar siendo observado, no por alguien vivo, sino por algo antiguo, una presencia que flotaba en la densa neblina que envolvía el pueblo.
Mis noches estaban llenas de sueños fragmentados, imágenes de ojos vacíos, campanas oscuras y voces susurrantes que no podía entender. La tensión era palpable. Sabía que se acercaba otra noche de neblina, de esas que lo cubren todo, una noche ideal para que la campana desatara su maldición. Y así fue. La neblina de aquella tarde era tan espesa que parecía algodón gris pegado a los cristales de mi ventana. El frío se intensificó, un frío que calaba hasta los huesos y no era natural. Cené algo ligero, apenas probé bocado. Y me retiré a mi habitación temprano. Intenté leer, escribir mis notas, pero mi mente divagaba, obsesionada con las 3:33 de la mañana. Me decía a mí mismo que no haría nada estúpido, que no me acercaría al campanario, que simplemente dejaría pasar la noche. Pero una parte de mí, esa curiosidad morbosa de la que el anciano hablaba, me mantenía en vilo, pegado al filo de la silla. Apagué la luz, la oscuridad era total. Una oscuridad que parecía tragarse cualquier atisbo de esperanza. La respiración se me aceleraba, mi corazón martilleaba en mi pecho. Me acosté, pero el sueño era imposible. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra la ventana, cada gota de rocío deslizándose por el tecado, amplificaba el silencio opresivo de la habitación. Miraba el reloj de pulsera que llevaba, sus dígitos rojos brillaban en la penumbra. Las horas pasaban con una lentitud desesperante. 2:30, 3 en punto, 3:15. Cada minuto era una eternidad. Sentía un sudor frío empapar mi espalda a pesar del gélido ambiente. A las 3:32 el silencio se hizo absoluto. Ni un perro ladró ni el viento sopló. El pueblo entero parecía contener la respiración. Podía oír el latido desbocado de mi propio corazón en mis oídos, y el susurro de mi propia sangre corriendo por mis venas. Sentía la presencia de algo, una energía densa, antigua, llenando mi habitación, filtrándose por las grietas de la ventana. Era la misma sensación que te paraliza en medio de un sueño, cuando sabes que algo terrible está a punto de suceder. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y juraría que la neblina, incluso dentro de mi habitación, se volvió más densa, más opaca. No era solo el vapor de agua, era algo más, una especie de velo entre mi mundo y el otro. Y entonces sucedió 3:33, la primera badalada. No fue el repique solemne que uno esperaría de una campana de iglesia. Fue un golpe seco, pesado, metálico y hueco, como un puñetazo al aire, resonando no solo en mis oídos sino en mis huesos, en lo más profundo de mi ser. Un sonido que no venía de la torre, sino que parecía surgir de la tierra misma, de las profundidades de la historia. El impacto me hizo dar un respingo, un grito ahogado se me escapó de la garganta, y entonces, entre el eco moribundo de esa primera badalada, la escuché. Una voz femenina, así como en la historia de Esteban Vargas. No era fuerte, no era un grito, era un susurro. Un murmullo ininterrumpido y rapidísimo, una letanía de nombres que se atropellaban unos a otros. Apenas discernibles, pero inconfundiblemente humanos. Mi genealogía. Eso fue lo que pensé en ese instante de terror puro, helado y paralizante. Aquella voz ancestral, la voz de Sullana, estaba comenzando a desenterrar mi propia historia, mi linaje, cada eslabón de mi existencia, rastreando mi sangre hasta sus orígenes. Estaba desvelando algo que no debía ser desvelado. El segundo golpe no llegó. Mi mente, mi cuerpo reaccionaron por instinto. El miedo puro, primario, se apoderó de mí, más fuerte que cualquier curiosidad, más fuerte que cualquier parálisis. Me levanté de la cama como un resorte, tropecé en la oscuridad, golpeándome contra la mesita de noche, pero no sentí el dolor. Mi único pensamiento era huir, salir de esa habitación, de esa casa, de ese pueblo. De alguna manera sabía que si me quedaba a escuchar la segunda badalada, y la tercera, y la voz continuaba, estaría sellando mi destino, convirtiéndome en otro Esteban Vargas. Abrí la puerta a ciegas, mis manos temblaban incontrolablemente. Bajé las escaleras a tientas, mi corazón latiendo como un tambor frenético. No miré atrás. Abrí la puerta de la posada, y la neblina gélida me envolvió, densa y asfixiante, pero era mejor que la presencia que sentía en la oscuridad de mi habitación. Corrí sin rumbo fijo, por las calles empedradas y desiertas de San Cristóbal, con el gélido aliento de la voz susurrante en mi nuca y el eco de la primera badalada taladrando mis oídos. Dejé mi mochila, mis notas, todo. Solo quería escapar, huir de la campana mayor de Sullana, de esa maldición ancestral que había estado esperando en el silencio durante siglos. No sé cómo llegué a las afueras del pueblo. La neblina era tan espesa que apenas veía mis propios pies. Solo corrí, el pánico dándome una fuerza antinatural. No me detuve hasta que la silueta de la iglesia y su torre se perdieron por completo en la penumbra. Continué caminando hasta el amanecer, hasta que el sol, tenue y pálido, finalmente rompió el velo de niebla.
Nunca volví a San Cristóbal de las Almas Perdidas. El recuerdo de esa primera badalada, el susurro inicial de la voz, todavía me persiguen. Sé que solo escuché el principio, el preludio de la maldición, pero fue suficiente. Lo suficiente para saber que hay cosas en este mundo que es mejor no investigar, que es mejor dejar dormir en el olvido, cosas que guardan la memoria de un dolor tan profundo que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Mi nombre es Mateo. Esta historia, que aún me persigue como una sombra fría en las noches más largas, ocurrió hace ya 20 años en la remota y neblinosa San Cristóbal de los Andes, un pueblo antiguo en las alturas de Perú, donde las casas coloniales se abrazan a callejones empedrados y el aire siempre huele a humedad y a un pasado que se niega a morir. Era el año 1999 y yo, un joven estudiante de antropología, había ido allí para documentar las leyendas locales, buscando la verdad en el susurro de los ancianos, pero encontré algo mucho más oscuro. San Cristóbal siempre tuvo una atmósfera peculiar, una mezcla de belleza ancestral y un deco melancólico. Su iglesia principal, la matriz, dominaba la plaza, su campanario elevándose como un dedo acusador hacia el cielo gris. De ese campanario colgaba la campana de la venganza, como la llamaban los lugareños. Una reliquia de bronce verdoso cuya historia era un escalofrío en la espina dorsal del pueblo. La leyenda contaba que la campana fue fundida en 1781, no con la aleación pura de la fe, sino con un metal corrompido, amasado con la oscuridad más profunda. Decían que en su corazón de bronce latía el cráneo de don Lázaro de Montenegro, un encomendero cruel, cuya avaricia y brutalidad habían marcado a fuego a generaciones de indígenas. Junto a sus huesos malditos, se había vertido la sangre de Zairi, una joven inca, cuya vida fue arrebatada y cuya estirpe, a manos de Montenegro, fue aniquilada. Zairi, despojada de su futuro, sin hijos ni herederos que continuaran su linaje, había jurado venganza, una venganza que trascendería el tiempo, tejida en el propio sonido del bronce. Desde entonces, la campana permanecía en su sitio, un mudo testigo de siglos. Pero una vez cada cierto tiempo, en noches de neblina espesa que envolvía el pueblo en un manto fantasmal, se decía que la campana de la venganza cobraba vida. A las 3:33 de la madrugada, en el punto más oscuro y solitario de la noche, emitía 9 badaladas secas, huecas, que resonaban en los huesos y helaban la sangre. 9 golpes que no eran llamados a la misa, sino un presagio, una advertencia de la furia de Zairi. Con mi mente joven y empapada de academia, me consideraba un escéptico. Creía en la razón, en la ciencia, en todo lo que podía ser tocado, medido, explicado. La campana de la venganza era, para mí, una hermosa pieza de folclore, una expresión de la memoria colectiva del trauma colonial. Hasta que escuché hablar del profesor Ernesto Vargas. Vargas era un historiador local, un hombre respetado y también un racionalista empedernido. En 1999, cansado de los murmullos y las supersticiones que rodeaban a la campana, decidió poner fin al mito. Su plan era simple pero audaz. Iría a la Torre de la Matriz en la noche señalada, colocaría un equipo de grabación de alta fidelidad y registraría el silencio o quizás el leve gemido del viento para demostrar que la campana no sonaba sola. Su intención era desmistificar, liberar a San Cristóbal de su miedo ancestral. Esa noche, una de las más densas y frías que se recuerdan en San Cristóbal, Vargas subió al campanario. La niebla era tan espesa que las farolas de la plaza apenas perforaban la oscuridad con halos difusos. Yo mismo, aunque escéptico, sentía una punzada de inquietud en el pecho. Al amanecer, la noticia corrió como un reguero de pólvora por el pueblo, una noticia que apagó cualquier vestigio de mi incredulidad. Encontraron al profesor Vargas en el campanario. No estaba muerto, lo cual de alguna forma era peor. Estaba en un estado catatónico, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto invisible, la boca ligeramente entreabierta, como si intentara gritar algo que se le había atascado en la garganta. Su cuerpo, aunque inmóvil, parecía vibrar con un terror insondable, como si cada fibra de su ser hubiera sido sacudida hasta la médula por algo monstruoso. No respondía a nada, no parpadeaba, solo una respiración superficial, apenas perceptible, indicaba que aún vivía. La grabadora de Vargas, sin embargo, había capturado algo. La policía la confiscó inicialmente, pero una copia clandestina, un casete grabado con el aliento contenido, comenzó a circular entre los curiosos y los valientes. Yo fui uno de los que la escuchó y ese sonido se grabó a fuego en mi memoria. Al principio era solo el silencio pesado de la madrugada, roto por el crepitar ocasional de la grabadora y la respiración tensa del profesor. Luego, a las 3:33 comenzó un badaco seco resonante que parecía salir de la propia piedra de la iglesia.
Luego otro y otro, 9 golpes que no eran musicales, sino percusiones de terror puro. Martillazos en el tiempo, pero entre la tercera y la cuarta badalada algo más emergió del fondo. Una voz. Era una voz femenina, antigua, susurrante pero clara, extrañamente cercana a pesar de la distancia del micrófono. Y lo que decía me heló hasta el tuétano. La voz recitaba nombres y apellidos, a una velocidad inhumana como un torrente impetuoso. La voz pronunciaba la genealogía completa del profesor Ernesto Vargas. Nombres que se remontaban a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, volviendo siglos atrás a una época lejana, hasta llegar a las primeras familias españolas que se asentaron en la región, y más allá, rozando el mismo año de la fundición de la campana. Cada nombre era un hilo, cada hilo, una conexión con el pasado, con la vida, con el futuro que a Zairi le fue negado. La voz era el eco de Zairi, la indígena despojada, la madre cuya estirpe fue interrumpida por la crueldad de don Lázaro de Montenegro. Ahora, su venganza no era la muerte, sino la invasión, la interrupción de la propia identidad, al revelar con cada sílaba la línea de sangre de aquellos que se atrevían a escuchar, recordándoles la fragilidad de su propia existencia, la continuidad de la vida que a ella le fue robada. La grabación terminaba abruptamente, con el 9º badaco ahogándose en un gemido gutural del profesor, un sonido que era más animal que humano, un presagio de su silencio eterno. A partir de ese día, el profesor Vargas fue internado en un sanatorio, una cáscara vacía, perdido en un laberinto de horrores que solo él podía ver. Los médicos hablaban de un colapso nervioso extremo, pero el pueblo y yo sabíamos la verdad. Había escuchado la voz y la voz le había revelado lo impensable, lo íntimo, lo maldito de su propio ser. Yo nunca pude olvidar la historia ni el sonido de aquella grabación, los nombres, la velocidad, el terror. Me fui de San Cristóbal al poco tiempo, pero el pueblo, con su atmósfera opresiva y su campana silenciosa, se quedó conmigo. El miedo, en mi caso, se anidó no como un grito, sino como una espera constante, un pavor latente. Pasaron años y yo en mi cautela siempre evitaba las madrugadas más densas, las noches de niebla espesa que traían a mi mente la campana de la venganza. Pero el destino o la maldición tiene formas sutiles de alcanzarnos. Unos meses atrás, durante un viaje de investigación en una remota aldea andina, me encontré en una pequeña casa de adobe. Una neblina tan densa como la de San Cristóbal se había levantado de repente, envolviendo todo en un blanco mortecino. El reloj digital en mi mesilla de noche marcaba las 3:32. Un escalofrío me recorrió la espalda, un frío que venía de muy adentro. La luz de la luna, si la había, estaba completamente opacada. Solo la oscuridad y el silencio opresivo. De repente lo sentí. Una vibración, no del suelo, sino del aire, del tiempo mismo. Y entonces, como un golpe seco en el centro de mi pecho, llegó la primera badalada. No había campana en kilómetros, no en aquella aldea perdida, pero yo la escuché. Clara, metálica, resonando en mis huesos, un segundo badaco, mi corazón latía desbocado, un tambor sordo en mi garganta. La voz, sabía que venía, cerré los ojos con fuerza, el sudor frío perlaba mi frente. Un tercer badaco, y entre el eco de ese último golpe un susurro, apenas perceptible pero inconfundible, comenzó a formarse en el aire, entrelazándose con el silencio, con el miedo. Una voz antigua, comenzaba a recitar una sílaba apenas, el inicio de una línea, el primer eco de un nombre, mi estirpe, mi fin. No esperé al siguiente badaco, no esperé a que la voz avanzara más allá de aquel primer aterrador fragmento de mi linaje. Salí de la cama, tropecé con las maletas, la oscuridad me engullía. Pero no me importó. Corrí fuera de esa casa, fuera de la aldea, hacia la neblina que me envolvía, hacia la carretera vacía, sin mirar atrás, con el eco de esa primera sílaba, el inicio de mi nombre quemando mi alma. Desde entonces no duermo tranquilo. Siempre escucho, siempre espero ese momento en que la voz de Zairi, decida terminar lo que empezó. Mi nombre es Javier. Esto sucedió en San Juan de los Remedios, una pequeña y olvidada villa en las montañas colombianas, en el otoño de 1999. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde las viejas casas coloniales se abrazan a callejones empedrados que susurran historias de siglos pasados. El aire allí siempre tiene un deco a humedad y a algo añejo, como si la historia misma fuera un velo perpetuo sobre el pueblo. San Juan de los Remedios no era un destino turístico. Era uno de esos pueblos que la modernidad olvidó, donde la iglesia principal, Nuestra Señora de los Remedios, dominaba la plaza con su fachada de piedra oscura y sus torres que apuntaban al cielo gris.
Dentro de una de esas torres colgaba la campana mayor, una mole de bronce verdoso que, según la leyenda, guardaba un secreto macabro y una maldición profunda. La historia de esa campana no era un cuento para asustar niños. Los ancianos la contaban con los ojos hundidos de miedo, con una seriedad que helaba la sangre. Decían que en 1781, cuando la fiebre del oro y la plata aún devoraba estas tierras y la crueldad era moneda corriente, esa campana fue fundida. No era solo bronce. La leyenda susurraba que para darle un sonido único y una resistencia mística, el fundidor, bajo las órdenes del capitán Fernando de Rocas, un hombre tan cruel como ambicioso, usó una aleación impía. El cráneo del propio capitán Rocas, quien había muerto de manera repentina y violenta, se mezcló con el metal, su espíritu tirano anclado para siempre al bronce. Y lo más oscuro, la sangre de una esclava, una mujer llamada Isabel, cuyo linaje había sido brutalmente truncado por la avaricia y la barbarie del capitán. Se decía que ella fue sacrificada en el ritual, su lamento y su sed de venganza fusionados en el metal hirviente. Desde entonces, la campana mayor de San Juan de los Remedios tenía un ritmo propio, un pulso de muerte. A las 3:33 de la madrugada, en la hora más oscura, tocaba 9 badaladas secas y profundas, capaces de remover el alma de los vivos. Quien las escuchara completas, decían, sellaba su destino. Yo conocía a Mateo Vargas desde niños. Él era mi amigo, mi compañero en la pequeña emisora de radio local, La Voz de la Montaña. Mateo era un hombre ambicioso, con una mente ágil y un escepticismo que rozaba la arrogancia. Siempre buscaba la gran historia, la primicia que lo sacara de San Juan de los Remedios, y veía en la leyenda de la campana una oportunidad. Decía que era puro folclore, superstición, y que con una grabación de las badaladas demostraría a todos lo fácil que era desmitificar la tontería de los viejos. Yo intenté disuadirlo. Le rogué que no lo hiciera, que no se metiera con algo tan antiguo y oscuro, pero su ambición era más fuerte que cualquier advertencia. Una noche de octubre, fría y envuelta en una neblina tan densa que parecía masticable, Mateo decidió que era el momento. Equipado con su grabadora de cinta, un micrófono de alta sensibilidad y una linterna, se dirigió solo hacia la iglesia. Su plan era colocar el micrófono cerca del badaco de la campana, grabar las 9 badaladas a las 3:33 y luego regresar triunfante a la emisora para reproducirlas en su programa matutino. Yo me quedé en casa, la radio encendida, sintonizando la frecuencia en la que él prometió transmitir si algo salía mal. Mi corazón martillando contra mis costillas. Las horas se arrastraron. El silencio en mi pequeña casa era tan denso como la neblina afuera. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento contra la ventana me hacía saltar. Imaginaba a Mateo solo en la torre, la oscuridad, el frío que penetraba hasta los huesos. Las manecillas del reloj avanzaban con una lentitud exasperante, cada tic-tac una tortura. A las 3 de la mañana, un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. El aire se puso pesado, la presión en mis oídos era casi palpable. La emisora transmitía solo estática, un leve siseo que no era reconfortante. Entonces llegó un sonido profundo metálico que vibró a través de la noche y se coló por mis paredes. Un retumbar grave que parecía venir de las profundidades de la tierra. La primera badalada, seca, lúgubre, envolvente. Contuve la respiración. Unos segundos después, la segunda, con la misma resonancia fúnebre. Mi pulso se aceleró. La tercera. Mi garganta se cerró, un sudor frío me empapaba la frente. Entre la tercera y la cuarta badalada, por el rabillo de mi oído oí algo, un murmullo, muy tenue, casi imperceptible, como el roce de hojas secas arrastradas por un viento invisible. Era una voz de mujer, susurrante, lejana. Me levanté de la silla, el corazón desbocado. Mi instinto me gritaba que corriera, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me mantuvo paralizado. La cuarta badalada, más fuerte, más cercana, como si la campana estuviera resonando dentro de mi propio pecho. Y de nuevo el murmullo, más claro ahora, más rápido, aunque aún indescifrable. Era una letanía pronunciada con una velocidad sobrenatural. Mi piel se erizó. La quinta badalada, un golpe sordo que me hizo estremecer. La neblina, pude verla desde mi ventana, parecía ahora bailar y retorcerse, como si las almas de los muertos se agitara en el aire frío. La voz se hacía más insistente, un torbellino de sílabas sin sentido, pero cargadas de una intención oscura, una furia antigua. Mi mente gritaba, corre, Javier, corre, pero mis pies estaban clavados al suelo. La sexta badalada, la séptima, no pude más. El terror puro me inundó. Aquella voz, ese torbellino de palabras ininteligibles que se colaba entre los golpes metálicos, me taladró el alma. Sentí una presencia, una mirada helada sobre mí, a pesar de estar solo en mi casa.
Era como si la historia se hubiera levantado de su tumba. Me volví mi vista buscando una salida, cualquier cosa que me alejara de ese sonido infernal. La octava badalada resonó justo cuando mis manos temblorosas abrían la puerta. La novena no la escuché. No quise escucharla. Salí corriendo de mi casa, sin rumbo fijo, hacia la neblina que ahora me parecía un sudario blanco. Corrí por las calles desiertas de San Juan de los Remedios, el eco de las badaladas y el murmullo incomprensible persiguiéndome, como si la misma Isabel estuviera a mis espaldas, su aliento frío en mi nuca. No paré hasta que mis pulmones ardían y mis piernas flaquearon. Al final, caí agotado en las afueras del pueblo, temblando incontrolablemente, el sonido de mi propia respiración ahogada y el viento silbando en mis oídos. La mañana siguiente la neblina había desaparecido, reemplazada por un sol pálido que no lograba disipar la frialdad en el ambiente. Fui a casa de Mateo. La puerta estaba abierta. Lo encontré en su sala, sentado en un sillón, con la grabadora a sus pies aún encendida. Mateo estaba catatónico. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en un punto invisible, vidriosos y sin vida. Su piel de un tono ceroso parecía haberse estirado sobre sus pómulos y una baba seca corría por la comisura de sus labios. No respondía, no parpadeaba. Estaba ahí, pero su mente había viajado a un lugar del que no había retorno. Un técnico de la emisora, un hombre mayor y de pocas palabras, recuperó la grabación de Mateo. Yo no quise escucharla, pero él sí. La puso en la consola. Sus manos temblaban ligeramente. Primero se oyeron las badaladas, las 9, claras y ominosas. El ambiente en la cabina se volvió gélido, y luego entre cada badalada y después de la novena una voz, la misma que yo había oído, pero ahora con una claridad terrorífica. Una voz de mujer antigua y furiosa recitando. No era un murmullo sin sentido, era una genealogía. Pronunciada a una velocidad inhumana, una cascada de nombres y apellidos, fechas y lugares, una historia familiar completa. La voz narraba la ascendencia de Mateo Vargas, generación tras generación, volviendo siglos atrás hasta la época colonial, hasta los antepasados que pudieron haber sido partícipes, directos o indirectos, de la crueldad que dio origen a la campana. La voz era la voz de Isabel, la esclava cuyo linaje fue roto. Ella, que no tuvo descendencia, ahora recitaba como una condena eterna. El linaje de aquellos que osaban perturbar su descanso, quizás incluso de aquellos relacionados con la estirpe de sus opresores. El técnico, un hombre que había visto de todo, se quitó los auriculares, pálido como la cera, y apagó el equipo. Nunca dijo una palabra sobre lo que escuchó. Simplemente se fue y no regresó al día siguiente. Mateo Vargas fue internado en un sanatorio mental en la capital. Lo visité una vez. Seguía igual, sus ojos perdidos. Su mente una cáscara vacía. Yo nunca regresé a San Juan de los Remedios. El eco de esas badaladas, el susurro incesante de esa voz me persigue. Sé que escuché las primeras, que la maldición me rozó. A veces, en la quietud de la noche, siento un frío inexplicable y mi mente evoca un torbellino de nombres. Nombres que no conozco, pero que me producen un terror visceral. Nombres que siento que podrían ser los míos. Nombres que la voz de Isabel podría estar tejiendo en su interminable letanía. Sé que ella está ahí esperando y no perdonará a nadie. Mi nombre es Javier. Esta historia que les cuento, una que todavía me desvela en las noches más silenciosas, ocurrió en Villa de Leyva, Colombia, un pueblo colonial hermoso y sereno, pero que guarda oscuridades muy antiguas. Era el año 2005 y yo, joven e impetuoso, me había mudado allí buscando inspiración para mis fotografías. Nunca fui un hombre de fe, y menos aún de supersticiones, una actitud que, lo admito, casi me cuesta la cordura. Villa de Leyva tiene esa atmósfera peculiar de los lugares donde el tiempo parece haberse detenido, donde las piedras de sus calles empedradas susurran historias de siglos. Y entre esas historias, una se repetía con un escalofrío particular en la voz de los lugareños, la leyenda del gran campanario de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Se decía que aquel campanario, el más antiguo del pueblo, ocultaba un secreto macabro. La leyenda hablaba de su fundición, allá por 1781 durante el virreinato. No fue un proceso común, me contaron. El comendador de la época, un tal Ricardo Vargas, un hombre de inmensa crueldad y avaricia, había ordenado la fundición del metal para el campanario. Se susurraba que, para asegurar una sonoridad única y una conexión con la tierra, y quizás para satisfacer sus propias perversiones, Vargas exigió que se añadieran elementos impíos a la aleación. Decían que el cráneo de una de sus víctimas, un indígena muisca que se había atrevido a desafiarlo, fue molido hasta convertirse en polvo y mezclado con el bronce.
Y lo más escalofriante, la sangre de una mujer muisca, Pacha, a quien Vargas había despojado de todo, incluso de su linaje y de su honor, también fue derramada en el crisol hirviente. Pacha, cuya familia había sido exterminada por la codicia del comendador, maldijo el metal con su último aliento, jurando que su dolor se grabaría en cada badalada y que el campanario contaría la historia de aquellos que se atrevieran a escucharla, pero no la suya propia. Desde entonces, la gente decía que ese campanario, el principal, no sonaba como los demás. Cada noche, puntualmente a las 3:33 de la madrugada. Cuando la noche es más oscura y el velo entre los mundos se adelgaza, el gran campanario da 9 badaladas secas, huecas, penetrantes. No son un sonido de celebración ni de anuncio, sino un tañido que parece provenir de las profundidades de la tierra, un eco de la maldición misma. Recuerdo perfectamente cuando la leyenda cobró una dimensión mucho más real para mí. Fue a principios de 2005. Se corrió la voz sobre un periodista de radio, Mateo Rocas, un hombre metódico y escéptico como yo. Mateo había llegado a Villa de Leyva meses antes con un equipo de grabación, decidido a desmentir la superstición del campanario. Él quería capturar el sonido, el extraño tañido de las 3:33, para luego analizarlo y demostrar que no había nada sobrenatural, solo el viento o algún mecanismo defectuoso. La noche que Mateo lo intentó. La niebla era tan espesa que las farolas coloniales apenas proyectaban un halo alrededor de sí mismas, devoradas por la oscuridad. Se instaló cerca de la iglesia con sus micrófonos de alta sensibilidad. A la mañana siguiente lo encontraron. No estaba muerto, no, pero su estado era infinitamente peor. Estaba en un rincón de su hostal acurrucado, con los ojos vidriosos y una expresión de horror absoluto grabada en su rostro pálido. Completamente catatónico, sin reaccionar a ningún estímulo. Los médicos no encontraron explicación, solo una mente rota. Lo más perturbador vino después. Una copia de su grabación, hecha clandestinamente por un colega suyo antes de que la policía sellara todo, empezó a circular entre los susurros del pueblo. Era una cinta de casete de esas viejas. Al principio se escuchaba el silencio denso de la noche, el leve silbido del viento. Luego, con una precisión escalofriante, las 9 badaladas secas del campanario, una a una, espaciadas por unos segundos. Pero entre cada badalada, y aquí es donde mi escepticismo comenzó a resquebrajarse, se oía algo más. Era una voz femenina, antigua, gutural, susurrante, pero increíblemente rápida. No eran palabras claras en español, sino un torrente ininterrumpido de sílabas como un canto frenético. Una letanía a una velocidad inhumana. Los pocos valientes, o quizás los más imprudentes, que se atrevieron a escuchar la cinta entera, contaron que era la genealogía de Mateo Rocas. No solo su nombre y el de sus padres, sino una lista interminable de nombres, de tatarabuelos, de ancestros que se perdían en el tiempo, siglos atrás, hasta la época colonial. La voz parecía rastrear la sangre de Mateo, su linaje, remontándose hasta el momento en que la maldición fue concebida. La historia era que la mujer indígena, Pacha, cuya propia línea de sangre había sido violentamente cortada por el comendador, ahora buscaba venganza, no cortando la vida de quienes escuchaban, sino su sentido de identidad, abrumándolos con su propio pasado, recordándoles la fragilidad de su existencia frente a la eternidad del dolor. Contar la genealogía de otro, pero sin el amor ni el respeto de los ancianos, sino con la furia helada de una maldición, era una forma de desposeerlos, de hacerlos insignificantes. Yo escuché fragmentos de esa grabación, no toda, nunca tuve el valor para tanto, pero lo que oí, el sonido de ese campanario hueco, seguido por ese murmullo vertiginoso, ese torbellino de sílabas que no se entendían, pero que sentías que te estaban perforando el alma. Me dejó una sensación de desasosiego profundo, dormir se hizo difícil, la imagen de Mateo, roto y en silencio, me perseguía. Una noche, varias semanas después del incidente de Mateo, la niebla volvió a cubrir Villa de Leyva. Era una niebla tan densa, tan palpable que envolvía las calles como un sudario. Había una humedad gélida en el aire que te calaba hasta los huesos. No podía dormir. Me sentía inquieto, una ansiedad desconocida me oprimía el pecho. Decidí salir a caminar, una idea estúpida, lo sé, pero necesitaba disipar esa sensación. Mis pasos resonaban huecos en las calles desiertas, el sonido de mis propios zapatos parecía amplificarse en el silencio opresivo. A medida que me acercaba a la plaza principal, la silueta de la iglesia y su campanario emergió de la bruma, imponente y espectral. Mis ojos se fijaron en la torre, como si una fuerza invisible me atraquera. La bruma danzaba alrededor de las antiguas piedras, creando formas cambiantes, casi como sombras que se movían en la periferia de mi visión. Un frío mucho más intenso que el de la noche se apoderó de mí y un escalofrío me recorrió la espalda.
Sentía, con una certeza espantosa, que no estaba solo. Era la sensación de ser observado, una mirada antigua y fría que me perforaba desde la oscuridad. Miré el reloj de mi muñeca, su esfera iluminada tenuemente, las 3:32 de la madrugada. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me parecía inhumana, un tambor desbocado en mi pecho. Un minuto más, un minuto para las 3:33. El aire se volvió pesado y respirable. La niebla pareció cerrarse aún más, envolviéndome por completo, como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo quedáramos yo y el campanario. Y entonces sucedió. Oh, la primera badalada, seca, profunda, vibrando en el aire y en la tierra, resonando en mis huesos. No era el sonido cálido de una campana, sino un golpe metálico y hueco, cargado de una antigüedad dolorosa. El eco se extendió por la plaza, se tragó el silencio. Y justo después del eco, justo cuando el sonido de la badalada comenzaba a desvanecerse en el aire, lo escuché. Ese murmullo, esa voz, un susurro rápido, como ocas secas arrastradas por un viento helado, pero con una cadencia humana. Era el mismo torrente de sílabas que había escuchado en la cinta de Mateo, pero ahora era mucho más claro, mucho más real, y se sentía como si estuviera dirigido directamente a mí. Era un sonido gutural frenético, casi como si alguien recitara un texto a una velocidad antinatural, sin pausas, sin aliento. Mi mente intentó aferrarse a alguna palabra reconocible, pero era inútil. Era una cascada de fonemas desconocidos, pero cargados de una intención siniestra, como un hechizo, como una maldición. Mis rodillas temblaron, mi garganta se cerró. El pánico, un terror primario y paralizante, me atenazó. Mi mente, que siempre había despreciado lo sobrenatural, ahora gritaba con desesperación que esto era real, que la voz estaba ahí entre las badaladas y que estaba diciendo algo. Estaba contando algo. Estaba contando mi genealogía. Boom, la segunda badalada, aún más fuerte, más opresiva, como un puñetazo en el estómago. El sonido pareció sacudirme hasta el alma. Y de nuevo el torbellino de la voz, esa letanía incesante, imparable, inhumana, cada vez más cerca, cada vez más nítida, envolviéndome. Sentí el frío de siglos, el dolor de la historia de esa mujer muisca, Pacha, y el peso de mi propia sangre, de mi propio linaje, que se desgranaba ante una entidad que no conocía el tiempo. No esperé la tercera badalada. El miedo me golpeó con la fuerza de un rayo, liberándome de la parálisis. Mis piernas, por un milagro, reaccionaron. Di media vuelta y corrí. Corrí sin rumbo, sin mirar atrás, el corazón martillándome las costillas, el aliento cadeando en el aire helado. Corrí como nunca antes había corrido en mi vida. Los susurros parecían perseguirme. La voz acelerada de Pacha resonando en mis oídos, y el sonido de las badaladas, aunque ya más lejanas, perforando la niebla, clavándose en mi mente. No paré hasta que me sentí a salvo en mi hostal, cerrando la puerta con pestillo, temblando incontrolablemente. Me quedé acurrucado en un rincón, con los ojos cerrados, tratando de bloquear el sonido y la imagen de esa voz que se sentía tan íntimamente personal y antigua a la vez. Esa noche, el sueño no llegó. Solo el eco de las badaladas y los susurros que mi mente, ahora rota, intentaba reinterpretar. Al amanecer, con los primeros rayos de sol que penetraron la niebla, empaqué mis cosas. No me despedí de nadie. No volví a mirar el campanario. Dejé Villa de Leyva ese mismo día, sin mirar atrás, llevando conmigo el terror grabado en cada fibra de mi ser. Y nunca, nunca más volví a pisar ese pueblo. Pero el recuerdo de la voz, de ese torrente de nombres que sentí que eran míos, y el tañido hueco del gran campanario, esos siguen aquí, conmigo, en cada noche silenciosa, a las 3:33 de la madrugada.